Desde aquí, el Cerro de la Bufa, podemos apreciar la majestuosidad de una ciudad construida en medio de las montañas. Los paisajes que la rodean son verdaderas obras de arte, que junto con sus templos, plazas y callejones, le han valido ser considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Acompáñenme en este recorrido por Zacatecas. Soy Óscar Virués, vámonos de paseo. Desde que vas entrando a Zacatecas, el rojo de su tierra te llena la mirada de color. Esperas que al atravesar las montañas descubras un lugar como ningún otro. Y cuando recorres sus calles, plazas y callejones, no podrías quedar más satisfecho. Sabes que estás en una ciudad como pocas en el mundo. Pero ¿por qué Zacatecas tiene esta extraña traza? ¿Por qué sus calles suben y bajan como por azar? Sé que en su esplendor como centro minero, Zacatecas llegó a ser una de las principales ciudades de la entonces Nueva España. ¿Pero qué pasó con ella? ¿Qué esconde en sus callejones? Raúl es originario de Jerez y desde hace más de 20 años comparte sus días entre ese pueblo mágico y la ciudad capital del estado. A su manera de decirlo, es como compartir su vida entre dos amores. ¿Y quién mejor que un enamorado de Zacatecas para que nos contara sobre el centro histórico de esta ciudad? Pero ¿sabes qué? Venía caminando y me doy cuenta cómo en un espacio tan breve pueden fundirse tantos estilos arquitectónicos. Aunque Zacatecas también se surge desde el siglo XVI, pues podemos ver en tan poco espacio una representación del arte barroco, como es la catedral, o en ese estilo que tenemos a nuestra espalda, el neoclásico o el estilo porfirista, que también se dio muy de boga en el fines del siglo XIX, y que pues aquí Zacatecas no fue la excepción. Los teatros, las fincas, el mercado que está acá frente a nosotros, o simplemente también pues esas casas que tenemos aquí en la esquina. Ese es un buen ejemplo de las casas coloniales zacatecanas. ¿Qué te parece si vamos a... Bueno, mira, aquí la catedral. Sí. Es un ejemplo del barroco, no solamente mexicano, sino hispanoamericano. Oye, y además de fondo, para rematar el cuadro, tenemos el Cerro de la Bufa, que bueno, es una composición. Aquí es parte de lo que tiene Zacatecas también, lleno de historia, y este cerro aparece desde el escudo de armas del siglo XVI hasta pues 1914, que es en el que se toma la ciudad de Zacatecas. Sí, precisamente. Pues vamos para allá. ¿Vamos? Sí. Adelante, claro. Muy bien. Una de las paradas obligadas en la ciudad es su catedral, construida en su totalidad en cantera rosada y enmarcada por el Cerro de la Bufa. Es un espectáculo extraordinario a la vista. Hubo tres pequeñas capillas antes de esta iglesia actual, y esta ya como parroquia mayor se empieza a construir hasta 1729, pero 1752 es cuando la dedican, todavía sin concluirle las torres ni la fachada, desde luego, pero ya dedicada, ya estaba lista para el culto. Pero mira qué importante, todas las ciudades o pueblos mineros que obviamente tienen un periodo de un auge tremendo, cuando se acaba esta producción mineral, quedan fantasmas en muchas ocasiones. Y Zacatecas jamás perdió, no, supongo, alguna parte de su población, pero para nada fue riesgoso como para convertirse en una ciudad fantasma, ni mucho menos. No, sí tuvo etapas de crisis, desde luego, pero pues también tuvo las etapas de bonanza, que fueron las que le dieron esa confianza. Y pues también tenemos ese sentimiento de orgullo, que de aquí hasta aquí llegaba en un principio el Camino Real de Tierra Adentro, lo que ahora conocemos como el Camino Real de la Plata, o que muchas veces se conoció. Camino de la Plata, sí. Sí, y que llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México, porque Zacatecas era el punto de continuidad hacia el norte. Oye, pues continuemos con este camino, no de la Plata, pero sí brillante, porque los tesoros que encierra Zacatecas son infinitos. Al igual que la mayor parte de las ciudades coloniales, Zacatecas cuenta con su plaza e iglesia principales lado a lado. Aquí la catedral y acá la plaza de armas. Llama la atención que se encuentre en desnivel, por debajo de la catedral. Y el interior de la catedral, desde luego, es bellísimo. Bueno, mira, curiosamente es sorprendentemente austero.
pero tiene dos imágenes también muy interesantes que son parte de la historia, tanto religiosa como pues legendaria, ¿no? Hay un Cristo y está de una de las naves, y la nave sur, la de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Zacatecas. Oye, pues vamos a otra plaza mientras me vas contando algunas otras leyendas de la ciudad, porque además algo que hay que rescatar es que la gente de Zacatecas es muy alegre. Y a tan solo unos pasos de la Plaza de Armas está la Plaza Santo Domingo, la cual alberga a 2 edificios de deslumbrante belleza artística. Uno por la colección de arte contemporáneo que guarda, y el otro por sus inigualables retablos místicos. ¿Este templo cuál es? Esta es la Plaza de Santo Domingo. ¿El templo se llama igual? Sí, bueno, se conoce tradicionalmente como de Santo Domingo, pero en realidad es una construcción jesuita. Aquí pues te había dicho que bueno, aquí estuvieron jesuitas, agustinos, dominicos, franciscanos, juaninos y mercedarios, y lo construyeron los jesuitas en 3 años, y pues aquí sí tuvo unos usos pues a veces a lo mejor no tan deseables, pero finalmente se recuperaron, es lo importante, y ahora son recintos culturales, como esto que tenemos atrás, pues el Museo Pedro Coronel. París, Madrid, Nueva York, Helsinki, Berlín. Cualquiera de estas ciudades envidiaría lo que el Museo Pedro Coronel despliega en sus muros. Picasso, Dalí, Miró, Chagall y Goya son algunas de las firmas al calce de los cuadros que exhibe este espléndido museo, hospedado en un extemplo jesuita del siglo XVIII. Y por supuesto, la propia obra de Pedro Coronel. Y así como este museo, pues también el convento de San Francisco, ahora es el Museo Rafael Coronel, la Casa de Monedas del Museo Zacatecano, el Museo Felgueres era pues también el seminario, y después el penal, y ahora el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres también. Y pues, sí. Oye, como que ya hace sed, ¿no? Bueno, pues tenemos un buen lugar que me parece que va a ser excelente para quitarles esa sed. No, pues vamos, claro que sí, vamos por acá. Claro. Y no hay mejor forma de terminar una charla que acompañado de música norteña en una de las cantinas más legendarias de Zacatecas, Las 15 Letras. Este pequeño lugar cuenta con más de un siglo de existencia y es el favorito de los artistas de la región, entre quienes se cuentan los hermanos Rafael y Pedro Coronel, así como del pintor y escultor Manuel Felgueres. De hecho, para las autoridades zacatecanas, Las 15 Letras es la única cantina-galería de la ciudad. Arte, una buena charla, música en vivo y un mezcal zacatecano para terminar el primer día de paseo por Zacatecas. A medio camino entre Zacatecas y Jerez se encuentra la localidad de Malpaso, un pequeño pueblo en donde me detuve a comprar unas famosas tortas que Raúl me recomendó. Desde hace más de 40 años, las tortas de Malpaso han sido atendidas por don Edilberto Villa, quien ha respetado la receta tradicional: pan de panadería, pedazos de chorizo y chiles curtidos. En su sencillez está su secreto. Jerez está ubicado a escasos 40 minutos en automóvil al sur de la capital por la carretera federal número 23. Desde su entrada sabemos que estamos en la tierra de López Velarde. Sus plazas con verdes jardines, sus soleados balcones, los músicos en las plazas y la alegría de su gente son un fiel reflejo de su poesía. La vida en este lugar parece no haber cambiado mucho desde los tiempos del bardo más conocido de Zacatecas, oriundo de aquí, de Jerez. Para conocer más sobre Jerez, platiqué con Arturo, quien forma parte del fideicomiso del pueblo mágico de Jerez. Su conocimiento acerca de la historia y la gente de Jerez me dejó sorprendido. ¿Por qué esta charla tiene que comenzar en esta plaza precisamente? ¿Qué ocurrió aquí?
Es en este espacio, aquí realmente nació Jerez desde la parte civil, desde la parte política y también la parte religiosa. La parroquia que tenemos aquí a un costado fue el primer edificio como tal en Jerez y no era una iglesia, curiosamente era un presidio. Con el paso del tiempo fue creciendo, fue ampliando, pasó a ser una capilla y se convirtió en la parroquia, en uno de los símbolos de Jerez, que durante muchos años también su atrio funcionó como el panteón municipal. Y esta plaza es la plaza cívica que, a diferencia de la mayoría de las ciudades de México, no está enfrente del Palacio Municipal. Ajá. Enfrente aquí tenemos el rasgo que está el jardín social, el jardín del bullicio, y la plaza cívica está a un costado. Oye, ¿y de aquí a qué otro lugar emblemático o representativo de la ciudad podemos caminar? Y aquí vamos a partir, vamos a la casa de Ramón López Velarde. Creo que es el máximo poeta, no épico, sino lírico. Entonces, el visitar su casa nos adentra un poco a esta época que precisamente platicábamos del romanticismo mexicano en una casa típica clase media, que fue donde nació el poeta. Ah, pues vayamos allá a ver si tal vez se nos pega un poquito, ¿verdad? De todo este ingenio y maravillosa imaginación literaria que teníamos. Uno de los puntos obligados a visitar en Jerez es la Casa Museo Ramón López Velarde, la cual se encuentra conservada como en la época en que la habitó el poeta jerezano. Recorrer sus pasillos y habitaciones nos hacen comprender aún más su poesía, la cual está fuertemente anclada en la vida de Jerez. Y en esta casa nació Ramón López Velarde. Así es, aquí nace Ramón López Velarde y aquí es donde vive sus primeros años, lo que hace que evoque durante toda su vida esta infancia. Vamos. Hoy en día es un museo. Es el Museo Interactivo Casa Ramón López Velarde, precisamente evocando todas estas sensaciones que nos compartía el poeta. Pues vamos. Lugares muy frescos, ¿no? Realmente, o sea, desde luego, pues, donde se cocinaba todo, donde comenzó el sabor de la poesía de Ramón López Velarde. Así es, con el agregado de que en la casa sigue siendo de adobe. Para hacer este museo no se modificó absolutamente el trazo. El guión se adoptó a la casa o al inmueble y no al revés. La cocina conserva todavía el piso abajo de los ladrillos con arena. Y la idea de hacer que esta casa sea un museo interactivo es con una idea muy romántica de que sea precisamente la casa del poeta la que le hable al visitante, en lugar de que esté un guía, sino a cada espacio que llegas, a las habitaciones que, como bien dice, están recreadas de acuerdo a la época en que la habitó Ramón López Velarde. Cada espacio te va platicando la cocina, la recámara, el despacho de su padre que tanto lo añoró y desde luego el pozo, el viejo pozo de su vieja casa. Otro de los lugares que identifican a Jerez es el Jardín Rafael Páez, con un estilo similar al de algunas ciudades europeas y una belleza que se refleja en su kiosco, sus fuentes y enredaderas. Aquí se dan cita a los jerezanos para relajarse y admirar un verdadero prodigio arquitectónico. Jerez es uno de los pueblos mágicos del país. Aquí se respira la poesía, se escucha la música tradicional mexicana, se ve el folclor nacional y se degusta ese agradable sabor a provincia que fielmente retrató López Velarde. De pecho en los balcones de vetusta madera, platicáis en las tardes tibias de primavera. Que Rosa tiene novio, que Virginia se casa. Y oyendo los poetas vuestros discursos sanos, para siempre se curan de males ciudadanos. Y en la aldea, la vida buenamente se pasa. De regreso a Zacatecas, la noche se concentra en la Alameda, donde lo único que sobresale de la algarabía de los ahí reunidos es la poderosa música del tamborazo. Las callejoneadas son toda una tradición aquí en Zacatecas. Familias, grupos de amigos o compañeros de trabajo organizan una callejoneada e invitan a quienes quieran unirse a ellas para bailar, escuchar música y recorrer sus callejones en un espectáculo que agasaja la vista y deleita los oídos. No hay mejor manera de terminar una noche en Zacatecas que subiendo y bajando por sus callejones a ritmo de la tambora.
A unas cuadras del mero centro de Zacatecas, don Ramiro llega con su burro todos los días a vender aguamiel. Él es un tlachiquero, como se le dice a quien extrae el aguamiel del maguey. No son pocas las personas que vienen con él cada mañana a probar lo que se dice es la miel del cielo. Uno de los lugares más interesantes a visitar en Zacatecas es sin duda el Museo Rafael Coronel. De entre las ruinas se alza una edificación que nos sorprende por lo que alguna vez habitó este espacio y que hoy día aún guarda entre sus imponentes muros. Pero para conocer cómo se dio el rescate de este impresionante recinto y contarnos qué obra alberga sus salas, nos recibió Miguel Ángel Díaz, director del museo. Miguel Ángel, ¿cómo nace este templo? Bueno, la historia es muy sencilla. Este convento franciscano es el más antiguo de Zacatecas. Fue fundado a finales del siglo XVI, no se construyó en una sola etapa, tiene construcción del XVI, del XVII y del siglo XVIII. ¿Y qué orden fue quien construyó este convento? Fue la orden de los franciscanos. La orden de los franciscanos, desde luego, pues tenían el voto de pobreza. Pero todos sus templos, todos sus conventos eran majestuosos, de una gran altura, ¿no? Y un gran detalle, y preocupados por la belleza. Bueno, toda esta arquitectura barroca responde al llamado de la Contrarreforma, que a raíz de la Reforma Luterana, la Iglesia Católica trata de recuperar toda esa feligresía, y el arte barroco va a ser un medio muy importante para esto. Entonces las fachadas y los retablos no nada más eran bellas estéticamente, sino que era el material didáctico para hacer la evangelización. Era una época que muy poca gente sabía leer y escribir, y entonces esta evangelización era a través de símbolos y de figuras. ¿Y hasta qué año aproximadamente los franciscanos estuvieron aquí? Bueno, en el siglo XIX, a raíz de las leyes de reforma, los frailes tuvieron que abandonar el convento, y desgraciadamente llegó gente que no le daba el mantenimiento que le daban los frailes, y pues paulatinamente se convirtió en una ruina. Miguel Ángel ha sido testigo de la transformación del edificio y de cómo se diseñó su recuperación, desde sus salas y pasillos hasta los jardines. Este espacio estaba destinado para las ceremonias religiosas, era el templo. Claro, esto era el templo. Lo que pasó, la pregunta obvia, ¿y el techo? ¿Qué le pasó? Bueno, en el siglo XVII hubo un incendio que destruyó la techumbre original, y cuando se empieza a reparar esto, en lugar de la techumbre original, le pusieron bóveda, piedra, mucho más pesada que la madera. Entonces, ese esfuerzo que empezó a ejercer sobre los muros, eventualmente los abrió y esto se colapsó. Desde entonces, pues tenemos la mejor bóveda, que es la celeste. Una vez recuperado el edificio, su uso debería estar a la par de su esplendor. Y ahí fue donde entró el nombre de Rafael Coronel. ¿Cuánto tiempo llevó aproximadamente esta restauración? Esto se inició en 1987. Cabe mencionar que cuando se inició, no se sabía cuál iba a ser el uso destino final del monumento. Fue sobre la marcha que don Federico Sescós invitó al maestro Rafael Coronel para que viniera a conocer los trabajos iniciales de restauración, porque el museo estaba contemplado para otro sitio. Pero el maestro Rafael Coronel le encantó el lugar, y a la invitación de don Federico Sescós, él aceptó que este lugar fuese el Museo Rafael Coronel. Entonces don Federico Sescós, trabajando en la restauración, el maestro Soto Soria en la museografía, y lógicamente con la aportación de todas estas grandes colecciones de arte popular del maestro Rafael Coronel, es como toma cuerpo el proyecto. Y cabe mencionar que alberga la colección de máscaras mexicanas más importantes del mundo. El Museo Rafael Coronel es una obra de arte por sí mismo. Recorrerlo y admirar la obra que guardan sus salas es una experiencia que se disfruta desde el momento que entras hasta que lo dejas detrás.
Yo diría que esta es una visita obligada. Si vienes a Zacatecas y no pasas por el Museo Rafael Coronel, desde luego no puedes decir que estuviste en Zacatecas. Miguel Ángel, Es no haber visto nada. Al contrario, Oscar. Exactamente. Te agradezco Bienvenidos. muchísimo esta visita. Bienvenidos. Y nosotros seguimos aquí de paseo Claro. por Zacatecas. Una visita a Zacatecas no está completa sin detenerse a saborear de una extraordinaria cocina típica. Y Los Dorados de Villa es el lugar perfecto para ello. Eduardo Mondragón es el dueño del restaurante y amablemente se sentó a la mesa a contarnos no solo sobre este peculiar lugar, levantado en honor al Centauro del Norte, sino también sobre los platillos que lo han hecho famoso. Eduardo, esto está delicioso. ¿Cómo nace la receta de este pozole? Pues es un platillo que realmente ha cambiado la receta original por una receta creada. Nosotros trabajamos, Los Dorados de Villa trabaja con un concepto de cocina que se llama tradicional creativa mexicana. Oye, pero y además el concepto, digo, el pozole está delicioso, pero ¿cómo nace la idea de crear un restaurante que se llame Los Dorados de Villa? Mira, surge de una inquietud mía muy personal de ver que Zacatecas es cuna de la revolución, se gestaron hípicas muy sensacionales de la revolución, como fue la toma de Zacatecas, que fue una de las batallas que culminaron con parte de lo que fue la revolución. Esto está sorprendente, pero Claro que yo sí. quiero continuar con las sorpresas. Estas son las enchiladas zacatecanas. Así es. Oye, ¿y en la bebida con qué puedes acompañar este platillo? ¿Qué te parece con un exquisito mezcal zacatecano y que me gustaría que lo... Ah, pues con mucho gusto, por supuesto. A ver qué tal está la combinación. Esta es una receta muy vieja, la receta original de las enchiladas zacatecanas. Las tradicionales mexicanas aquí son las rojas, aquí con nosotros en Los Dorados. Y las zacatecanas son estas, son elaboradas con carne de puerco en salsa de nata con chile poblano, Ah, qué maravilla. Sí, tiene un sabor muy especial. con tortilla de maíz. Si Pancho Villa viviera, estoy seguro que tomaría Zacatecas con todo y su división del norte solo para saborear los deliciosos platillos de la carta. Provecho. El lugar ideal para disfrutar la mejor vista de Zacatecas es, por supuesto, el emblemático Cerro de la Bufa. Desde ahí podemos admirar las torres de sus iglesias, las montañas que las circundan, el color de sus casas y el entramado de sus calles. Pero sobre todo, podemos admirar el cielo zacatecano. Y la mejor manera de subir y bajar es usar el teleférico, el cual pasa exactamente por encima del centro de la ciudad. Su vista es inigualable y es una experiencia que no podemos perdernos. Aquí en el Cerro de la Bufa, lugar donde inició la legendaria toma de Zacatecas, se encuentra el museo que recuerda ese histórico hecho de la Revolución. 1914, hablo con los más presentes. La imponente estatua de Villa nos recibe a la entrada y en su interior podemos saber, a través de fotos, periódicos de la época e incluso armamento usado en la batalla, un poco más acerca de ese importante pasaje de la Revolución. En la estación de Calera vamos a darle la mano a don Pánfilo Natera. Zacatecas es una ciudad que te sorprende desde que despunta el sol hasta que se duerme la noche. Tiene historia, tradiciones, excelente comida, una gran oferta cultural, una arquitectura que se admira de arriba a abajo y la ciudad en sí misma es mágica y seductora. Venir de paseo a Zacatecas es darse una vuelta por un pasado majestuoso que pensábamos ido, pero que nos aguarda en cada esquina. Un lugar para descubrir y sorprenderse. Así es Zacatecas.
de boga en el fines del siglo XIX, y que pues aquí Zacatecas no fue la excepción, los teatros, las fincas, el mercado que está acá frente a nosotros, o simplemente también pues esas casas que tenemos aquí en la esquina. Ese es un buen ejemplo de las casas coloniales zacatecanas. ¿Qué te parece si vamos a, bueno, mira, aquí la catedral? Sí. Es es un ejemplo del barroco, no solamente mexicano, sino hispanoamericano. Oye, y además de fondo, para rematar el cuadro, tenemos el Cerro de la Bufa, que bueno, es una composición. Aquí es parte de lo que tiene Zacatecas también, lleno de historia, y este cerro aparece desde el escudo de armas del siglo XVI hasta pues 1914, que es en el que se toma la ciudad de Zacatecas. Precisamente. Pues vamos para allá. ¿Vamos? Sí. Adelante, claro. Muy bien. Una de las paradas obligadas en la ciudad es su catedral, construida en su totalidad en cantera rosada y enmarcada por el Cerro de la Bufa. Pero ¿por qué Zacatecas tiene esta extraña traza? ¿Por qué sus calles suben y bajan como por azar? Sé que en su esplendor como centro minero, Zacatecas llegó a ser una de las principales ciudades de la entonces Nueva España. ¿Pero qué pasó con ella? ¿Qué esconde en sus callejones? Raúl es originario de Jerez y desde hace más de 20 años comparte sus días entre ese pueblo mágico y la ciudad capital del estado. A su manera de decirlo, es como compartir su vida entre dos amores. ¿Y quién mejor que un enamorado de Zacatecas para que nos contara sobre el centro histórico de esta ciudad? Pero ¿sabes qué? Venía caminando y me doy cuenta cómo en un espacio tan breve pueden fundirse tantos estilos arquitectónicos. Aunque Zacatecas a veces surge desde el siglo XVI, pues podemos ver en tan poco espacio una representación del arte barroco, en la catedral, o en ese estilo que tenemos a nuestra espalda, el neoclásico o el estilo porfirista, que también se ve muy... Es un espectáculo extraordinario a la vista. Hubo tres pequeñas capillas antes de esta iglesia actual, y esta ya como parroquia mayor se empieza a construir hasta 1729, pero 1752 es cuando la dedican, todavía sin concluirle las torres ni la fachada, desde luego, pero ya dedicada, ya estaba lista para el culto. Pero mira qué importante, todas las ciudades o pueblos mineros que obviamente tienen un periodo de un auge tremendo, cuando se acaba esta producción mineral, quedan fantasmas en muchas ocasiones. Y Zacatecas jamás perdió, pues, no, supongo, alguna parte de su población, pero para nada fue riesgoso como para convertirse en una ciudad fantasma, ni mucho menos. No, sí tuvo etapas de crisis, desde luego, pero pues también tuvo las etapas de bonanza, que fueron las que le dieron esa confianza. Y pues también tenemos ese sentimiento de orgullo. Desde aquí, el Cerro de la Bufa, podemos apreciar la majestuosidad de una ciudad construida en medio de las montañas. Los paisajes que la rodean son verdaderas obras de arte, que junto con sus templos, plazas y callejones, le han valido ser considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Acompáñenme en este recorrido por Zacatecas. Soy Oscar Virués, vámonos de paseo. Desde que vas entrando a Zacatecas, el rojo de su tierra te llena la mirada de color. Esperas que al atravesar las montañas descubras un lugar como ningún otro. Y cuando recorres sus calles, plazas y callejones, no podrías quedar más satisfecho. Sabes que estás en una ciudad como pocas en el mundo. Que de aquí hasta aquí llegaba en un principio el Camino Real de Tierra Adentro, lo que ahora conocemos como el Camino Real de la Plata, o que muchas veces se conoció. Camino de la Plata, sí. Sí, y que llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México, porque Zacatecas era el punto de continuidad hacia el norte. Oye, pues continuemos con este camino, no de la Plata, pero sí brillante, porque los tesoros que encierra Zacatecas son infinitos. Al igual que la mayor parte de las ciudades coloniales, Zacatecas cuenta con su plaza e iglesia principales lado a lado. Aquí la catedral y acá la plaza de armas. Llama la atención que se encuentre en desnivel, por debajo de la catedral. Y el interior de la catedral, desde luego, es bellísimo. Bueno, mira, curiosamente es sorprendentemente austero.
pero tiene dos imágenes también muy interesantes que son parte de la historia, tanto religiosa como pues legendaria, ¿no? Hay un Cristo